fuck? What the fuck? ¿Está prendido fuego ese? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Valheim. Bueno, a ver, vamos a poner el HUD, que no, si no, no veo nada. A ver, chicos, a ver, vamos a tomar el teleport. Hubo una cosa que hice fuera de cámara que no me había percatado. Para el que no lo sabe, en el bosque negro justamente hay nuevos árboles, nuevos pinos, unos pinos que no hay en nuestra zona. Y yo no había talado ninguno. Talé justamente uno porque necesitaba madera para hacerme una escalera para poder llegar mucho más fácil al teleport. Y me desbloqueó un par de recetitas, por si acaso alguno no lo sabía. Eso como primero. Ahora, como segundo, me dejó una data justamente Profenix. Te mando un saludo, compi. Que si talaba justamente uno de los pinos en el bosque negro, me iba a desbloquear una receta y una nueva arma que está muy guapa. Que es esta, que hoy la vamos a hacer. Vamos a hacernos estos quebrantaciervos. Necesitamos 4 trofeos de ciervos, 2 trozos de cuero y justamente núcleo de madera que la obtenemos de los pinos. A ver, vamos a sacar esto. Estuve haciendo un poquito de farmeo de madera fuera de cámara. Aquí hay carbón, venga. Hay miel. Vamos, un poco más. Bueno, estuve haciendo eso, juntando madera y estuve cocinando un poco. Y aquí tenemos, no la he probado todavía, tenemos hidromiel, que esto nos ayuda a resistir la congelación. Así que hoy vamos a aprovechar y vamos a ir a esta parte de la nieve. No he entrado porque siempre cuando me acercaba me empezaba a hacer daño el frío. Así que vamos a probarlas. Estas son supuestamente recupera salud, recupera 75% de salud. Y me hice esto de comida, a ver si me da mucha más vitalidad o lo que sea. Lo primero, a ver, ¿qué más me pide el quebrantaciervo? Me falta cuero. Y segundo, también me desbloqueó el arco que es mucho mejor, 11-21, y el nuestro hace 10-18. Así que vamos a cambiar de arco. Necesito madera noble y 2 piel de ciervo. Madera noble no sé si tengo, pero la puedo talar en un segundo. Madera noble creo que no tengo nada. No. Así que vamos a buscar algún abedul o algún roble. Y vamos a talarlo. Solamente esos árboles se pueden talar si ya empezamos a tener el hacha de bronce. Con la de sílex y la de piedra no los podemos talar. A ver si encontramos alguno por aquí. Me voy a aplicar esto para tener un poco más de resistencia. Vamos a comer algo. Y a ver, allá hay uno. Ok, vamos a juntar un poco de madera esta noble. Y vamos a hacernos el arco también. Vamos a probarlo. Igual me voy a mejorar la lanza a tier 2. Que yo creo que va a hacer más daño que esta nueva arma. Porque esta arma la vamos a poder conseguir cuando entramos en el bosque negro. Así que yo creo que sería como una segunda arma que podemos conseguir. Y ya lo que sería el bronce sería como un tercer tier. Así que no sé si llegará a hacer más daño que la lanza en nivel 2. Pero igual lo vamos a hacer. El tema de armadura. La armadura de bronce no me la voy a hacer. Ahora le voy a mostrar por qué. Vamos llevando completo la armadura del troll. La tenemos en tier 2. A ver. Y como ven me da 8 de armadura. Está bien, la durabilidad es de 700, pero la armadura me da 8. Y aparte, tener en conjunto me da un 25% de sigilo. Así que podemos estar menos, nos van a detectar mucho menos. Aquí. Ok, vamos a hacernos el nuevo arco. Y me faltaba cuero, creo, ¿no? Algo de esto. Y nos hacemos el quebrantaciervos, que tiene una pinta bárbara. No lo vamos a negar. Esto lo voy a poner aquí.
el hacha aquí. Este arco lo vamos a guardar. Está bien, el arco que tenemos. Este es de tier 3. Así 10-18 de perforante. 150 de durabilidad. Este tiene menos durabilidad, pero hace más daño. 11-21. 11-18, sí, hace más daño. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardarlo. Tenemos flechas. Flechas de fuego, ígneas. Y no mucho más. A ver. Buah. Vaya bichaco el mazo este. El mazo de Thor. Por Odín. A ver. Y hace onda expansiva. Nos podemos cubrir. A ver, vamos a probarlo con este. Buah. Hace un buen daño. Lo que pasa es que hace menos daño que la lanza. Ahora ya esta lanza, ni siquiera estando en tier 2, hace más daño que ese mazo. Pero igual lo vamos a llevar por un toque. Ok, lo que le estaba diciendo, el tema del bronce, de la armadura, tiene sí 1000 de resistencia, pero también tiene 8 de armadura, igual que la del troll. Y ni siquiera nos da un buffo de nada, ni un beneficio. Es más, velocidad de movimiento menos 5. Así que por el momento... No, esto no lo voy a tirar acá adentro, lo voy a tirar afuera. O lo guardamos. Las semillas. A ver. Que se queden aquí, por ahora. Bueno, vamos a guardar esto, lo del ciervo. Esto aquí, vamos a guardar todas las cositas. El cuero. La resina. El carbón, estoy juntando carbón aquí afuera. Porque ahora no tengo nada que quemar. Pero vamos dejando que se vaya haciendo de a poco. Ya esto lo tengo lleno, ¿no? Este lo tengo lleno. Y este lo tengo lleno. Necesitaría ir a juntar material crudo, en crudo. Cobre o estaño. Y a ver si encontramos hierro. Es más, ahora que estoy pensando, por si les llega a pasar, yo había puesto este teleport justamente antes de la entrada del pantano, ahí en el bosque negro, para poder obtener muchos más materiales mucho más fáciles. Y miren, tengo... Bueno, este lo encontré en el pantano, chatarra. Creo que esto es hierro. Pero, ¿ven el icono que tiene esto aquí? Ningún tipo de material. Si lo tenemos en el inventario, no podemos usar el teleport. Ni estaño, ni cobre, ni hierro. No podemos usar el teleport. O sea... los aviso ahora por si acaso, si alguno encuentra un lugar con muchas vetas, quiere poner un teleport para llevarlo mucho más rápido a su casa, no se puede, señores. No han puteado con eso, la verdad. Así que, bueno, ¿qué me pide para mejorar el pico, la lanza? Necesito 4 madera normal y cuero de ciervo. Ok, cuero de ciervo, hay un... madera normal, ahí. Y necesito algo de esto. Vamos a sacar un poquito más. No, esta no. Esta. Dame la mitad. Ahí. Y voy petado igual, Quiero ver si lo podemos subir hasta un tier 3 o algo. Ah, y cierto, y también me quería hacer un arma esta. Quería ver, necesito cuero normal, 2 de cuero normal. Ahí, agarramos esto. Me voy a fabricar esta primero. ¿Dónde estás? Esta. Quería probar esto. Y quiero mejorar la lanza, por supuesto. 13-28 la lanza. 20-32, hace más. Pero este está... Lo voy a mejorar por si acaso. Quiero probarlo. La lanza, ahora... Hostia, ahora que estaba viendo podía mejorarla. A nivel 3. Sí. La voy a mejorar a nivel 3. Es una de las... por lo menos de las armas que más me gusta hasta ahora. Nivel 3 de lanza, perfecto.
Ahora la lanza, ¿cuánto hace? 23.37. Y esto si lo mejoro, 14.31. No está mal. A ver. Hay que ver de qué se trata el arma esta. Parece como la lanza, pero de dos manos. Sí. Como una pica. Podemos rodar y todo con ella, pero es un ataque efecto. No puedo llevar escudo, así que no me interesa mucho. Esta la voy a dejar, la voy a guardar por ahora. Aunque, a ver, ¿tiene alguna stat aparte? Poder de bloqueo, fuerza de esquiva, bonificación, retroceso, velocidad de movimiento menos 10. Y esta velocidad de movimiento menos 5. No. No me interesa. Por lo menos no por ahora. La voy a dejar. El pico sí me lo voy a llevar por las dudas. A ver si encontramos alguna mena de hierro en la nieve. Esto no va aquí. Voy a dejar esto. Quería probar esto también. Pieza de construcción nueva, pino. Para poder plantar esto, zanahorias. A ver, si tenemos el 5, ¿podemos cultivar? Zanahorias. Ok, ¿puedo plantarlas en algún lugar normal? Cualquier A ver, sale en rojo. No sé por qué, si hay que estar dentro de un rango específico. A ver si quiero. Falta tierra cultivada. ¿Y cómo cultivo tierra? Ah, ok, aquí. Amigo, ok. Aquí podemos plantar nuestra zanahoria. A ver, es algo así temporal y es para ir probando. Ok, no las quiero poner muy juntas. A ver si después tiene problema del crecimiento. Ok. No voy a poner muchas, voy a poner un par. Y así nomás. Espero que no venga ningún animal a comerme la zanahoria. Todo esto por aquí. Ok. Lo demás lo voy a guardar. Esto lo voy a dejar. Esto se hace justamente, se desbloquea cuando tenemos el bronce y los pinos estos del bosque oscuro, del bosque negro. Ok, dejo el cuero. Tenemos miel y un par de cositas más. Carne tengo. Bueno, a ver, vamos a llevarnos, no todo, me voy a llevar la mitad. La mitad. La mitad. Y la mitad. Ok. La poti esta la voy a dejar en el 7. Para no confundirme. Tenemos flecha suficiente. Tenemos la lanza. Vamos con el nuevo martillo de quebrantaciervos. Tenemos... ¿Dónde dejé el pico? Ahora que estoy pensando. ¿Y el pico? ¿Dónde dejé el pico? Ah, aquí está el pico. Ok. El pico lo voy a llevar. Es más, esto lo voy a dejar acá para no confundirme y no tenerlo, no apretarlo sin querer. Ok. Vamos a ver si está todo reparadito. Bien. A full. No quiero nada con dañado. Bueno, tenemos comida suficiente. Tenemos pociones de vida. Ah, las pociones de vida, por si alguien se pregunta, se hace aquí en el caldero. Estas pociones que estoy haciendo. Por ejemplo, resistencia al frío me pidió 10 de miel, 10... La miel, obviamente, de los panales. El cardo en el bosque negro. La bolsa de sangre la obtenemos de las sanguijuelas en el pantano. Y los ojos estos de los enanos gris son los goblins normales que matamos siempre, pero los que tienen ojos azules, creo. Y después la poción de curación me pide 10 de miel. Prácticamente lo mismo.
miel del panal, 4 de bolsas de sangre que son de las sanguijuelas del pántano, 10 frambuesas que las encontramos por ahí y dientes de león que lo encontramos por ahí. Es más, aquí hay justamente. Así que no es mucho misterio eso. Voy a recoger esto y me voy a ir. Esto nada. Guardo. Esto, que le den. Y bueno, emprendemos camino derechito para la nieve. A ver si tenemos suerte y no nos mata el frío. Y a ver si tenemos suerte y conseguimos metal y empieza la era del metal. La era del hierro. Ok, gente, a ver, ya estamos entrando en la nieve. Encima justo está lloviendo. A ver, lluvia y frío no me pinta la mejor combinación, pero bueno. Vamos a tomar uno de estos. Voy a probar uno de estos. ¡Hostia! ¿Y otro de estos? ¿What? Mira, el pedazo de barra de vida. Ok, vamos a equiparnos bien. Y a ver qué encontramos en la nieve. ¿Cuánto dura? 10 minutos dura la poción del frío, ¿eh? Así que podemos entrar normal, sin problemas. A ver, sé que es un trocito muy pequeño. Que es lo que, bueno, se generó proceduralmente en mi mapa. Después ya encontraremos una parte de nieve mucho más amplia. Pero a ver si tenemos suerte y hay alguna piedra que me dé metal. O algún animal distinto. A ver, ya que estoy aquí. Sé que es un pino. Sé que es el mismo nombre de siempre. Pero como está la nieve, a ver si da algo distinto. No lo creo igual, ¿eh? No parece. O quizás es porque es tan pequeño el bioma que por eso no hay enemigos aquí. Por lo que estoy viendo, no hay ninguno. Yo me esperaba... Ah, mira, una piedra. Bueno, pero esto ya está fuera de la nieve. Y esto ya está fuera de la nieve. Yo me esperaba, no sé, algún tipo de lobo o algo. Algún yeti. Esto es... No es nada. Si no sale el nombre, no, por más que se parezca, no es ningún mineral. 129 de vida. Las salchichas esas alimentan un huevo, dan un montón de vida. No, es una pena. La pequeña incursión que decidí hacer aquí en la nieve, pero no hay nada, nada de nada. Yo creo que debe ser eso. Al ser tan pequeño. Pero aunque sea algo, ¿no? Aunque sea un enemigo. Por favor, que no haya nada. ¿Para qué sentido tiene este bioma si no? No tiene ninguno. La verdad, no hay nada. Wow, vaya tiro. ¡Hostia! Un lobo. Yo sabía que... Me imaginé. Pegan los cabrones, pero son blandillos. Ok. Ropa nueva, me imagino que va a desbloquear. Piel de lobo, alfombra de lobo. Ok. Pegan lindo. No nos vamos a negar, ¿eh? Wow. A ver, cabrón. Lo dejé atontado. Menos mal. Ok, tenemos... Ahí escuché otro, allá. Ok. ¿Cómo va la hidromiel? Perfecto. Es más, me voy a enchufar una de estas potis. Esto. Curar. Me voy a curar, me voy a cubrir. Ataca, cabrón, ataca. ¡Hostia! Es que pegan muchísimo. Son medios blandengue, no lo voy a negar. Está bien, la lanza hace un buen daño, está en tier 3. No, eso no lo voy a negar.
pero hacen mucho daño, 30 y pico en cada bocado los cabrones. Ahora, la pregunta es, ¿habrá algún tipo de material o algo en especial aquí en la nieve? Vuelvo a repetir, quizá es porque es tan pequeño el bioma que se ha generado aquí. Seguramente si nos alejamos más, encontremos otro mucho más amplio. Pero no... ¿Cuál es el sentido? Aunque sea una mena, algo. Yo creo que debe ser eso lo que estoy diciendo. Al ser tan pequeño, no ha tenido espacio para generar ningún otro tipo de enemigo o algún... A vos te voy a dar, cabrón. A tu casa. Un par de plumillas. Bueno. Ya lo recogimos todo. Es que era muy chiquito, es muy chiquito el tramo este de nieve que hay. Bueno, pero tenemos nueva piel, nos has desbloqueado nueva receta. Me imagino que este pelaje va a servir para hacer nueva armadura para justamente para entrar en la nieve y no tener ningún problema. Creo yo. Así que voy a ir tirando para base. Encima un día horrible me ha tocado. Voy a ir tirando para base. Ahora que tenemos... Vamos a guardar las pociones estas para el frío. Para cuando encontremos otro bioma más grande de nieve. Ahora no vale mucho la pena. La verdad es que es diminuto. Es diminuto lo que se ha generado aquí. Ya sé lo que voy a hacer. Vamos a ir al tema del pantano y vamos a adentrarnos más. Lo que recorrimos era este pedacito. Esta es la llanura. La llanura no voy a ir ni en broma. Es que si de un golpe los mato. Esto está bien, hace la onda expansiva, pero no hace tanto daño como la lanza en este momento. Tendría que ver si se puede mejorar esto. Si se puede mejorar, vamos a ver si hace más daño o qué. Así que nada, vamos derechito para casa. Vamos a reparar las cosas. Voy a dejar las pociones. Vamos para el pantano. A ver si encontramos algo más interesante adentrándonos. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el tema del veneno. Sé que se puede hacer pociones contra el veneno, pero no me había percatado de eso. Para hacerme alguna antes de comenzar a grabar. Encima tardan bastante. Porque no solamente las tenemos que hacer en la cacerola. Bueno, sí, en la olla esa ahí. Sino que después los tenemos que poner en el barril para que fermente y tarda lo suyo, ¿eh? Así que nada, vamos derechito a casa. Ah, chicos, me había olvidado. Otra cosa que me pasó fuera de cámara, lamentablemente no pude llegar a poner para grabar. Es que me vino una horda a atacarme. Una horda de los bichos estos del pantano. Bueno, justamente de eso, con estos goblins. Vinieron a atacarme. Salía como un cartel diciendo algo pestilente huele a pantano, una cosa así. Y empezaron a venir, estaban atacando mi base y me mataron como 2 veces por lo menos. Después, bueno, se terminó y desaparecieron. Quedaron 2 o 3 y la mayoría desapareció. Ah, y aparecían esqueletos también. Después llegué a grabar solamente este pedacito que les muestro ahora. Que nada, me decía el cuervo que de vez en cuando nos van a venir a atacar las bases. Y es totalmente aleatorio. Puede pasar el día 1, puede pasar el día 5, puede pasar el día 50, puede pasar en cualquier día. No sé si te vienen a atacar según el bioma que hayas desbloqueado, porque a mí me empezó a pasar después de que llegué al pantano. Quizás pasa por eso. Una vez que ya está el pantano se activa eso y empieza el ataque de hordas, pero es random.
No es que te va a pasar todos los días, no es que te va a pasar cada 5, 6 o 7 días. Es totalmente random, pero bueno. Bueno, a ver, tenemos... Ah, la piel de lobo. A ver, vamos a ver esto. Piel de lobo. Túnica de cuero, túnica de troll, pantalones de troll, bombas de lodo. No. ¿Y esto lo puedo mejorar? Ahora que lo estoy viendo. El arco voy a tratar de mejorarlo. Y esto sí lo puedo mejorar. 8, 15, no. Igual sigue siendo mucho menos el daño. Está bueno el tema de la onda expansiva, pero hace mucho menos daño. Esta es una de las primeras armas que tenemos que ir utilizando. Una vez que ya tenemos lo que es el bronce, ya como que pierde un poco la gracia. Además te da menos movilidad, menos velocidad de movimiento, un 20%. No es rentable para nada. Lo que me parece curioso es que no me dio nada del lobo. Tengo pantalones de troll, de cuero, normal. A ver aquí en la forja. Quizás sea para mejorar algo. O solamente alfombra de lobo. O solamente eso. Quizás más adelante desbloquee otra cosa. Pero por ahora la piel del lobo nos sirve solamente y exclusivamente para eso. Bueno, lo que quería ver, el tema de las pociones contra el veneno. Necesito cardo, 5 de cardo, que creo que no tengo. Creo que tengo un poco. Que te pincha el cardo. A ver. Ah, tengo 5 justos, perfecto. Necesitamos 10 de miel. Tengo miel. ¿Qué más era? A ver, voy a dejar un par de cositas aquí que estoy petado. Voy a dejar el cuero aquí. Esto aquí. El trofeo de jabalí aquí. Wow. Esto lo dejamos aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ok. A ver. Veneno. Necesito una cola y 10 de carbón. Cola de los enanos estos que saben estar al lado del río tengo. Perfecto. Y carbón, por supuesto, dejé de sobra aquí. Así que vamos a crear. Resistencia al veneno. Así tenemos que ir creando todas las pociones. Creamos aquí primero en el caldero. Menos la salchicha, que es necesitamos las vísceras, que son los locos estos del pantano, que nos atacan cuerpo a cuerpo o con el arco. Cardo y carne cruda. Y esto sí automáticamente nos dan la salchicha. Pero todos estos platos, una vez que lo hacemos, tenemos que venir al barril aquí y colocarlo y dejarlo fermentar. Y tarda, puede tardar 1 o 2 días en fermentar. Así que yo creo que voy a esperar aquí un poco. Voy a ir reparando todo esto, así voy a full. Y voy a esperar, así me voy con una poti, aunque sea con resistencia al veneno, y no tener tantos problemas en el pantano nuevamente. Porque si no se me va a complicar demasiado. Así que nada, vamos a esperar, gente. Bueno, chicos, a ver, ya terminó. Por fin ya tenemos el hidromiel, esta que nos ayuda a resistir el veneno. Fueron 2 días de juego lo que tardó en fermentar. Así ya lo tienen en cuenta. Estoy viendo que algunas zanahorias están y otras no. No sé en qué varía eso, qué cambia. Ok, a ver. ¿Qué nueva comida podemos hacer? Sopa de zanahoria, me imagino, pero... ¿Pero qué? Especialmente. Mermelada, sabrosa, zanahoria. Sopa de zanahoria. 20 de salud. Da mucha estamina, mucho vigor. Necesitamos setas. Me voy a crear una. No sé si esto lo vamos a tener que fermentar o hacer como la salchicha automáticamente, que las podemos comer. Lo que estoy viendo es que no me devuelve semillas. Quizás hay alguna forma para volver a obtener semillas. Me voy a crear una. O 2. Si esto es comida instantánea. Voy a llevar 3 entonces, ya está.
Esto lo vamos a guardar. Dejo la seta, dejo la zanahoria. Esto... así mismo, lo dejo aquí. Me llevo la llave... esta, que me dio el segundo jefe. Está cubierta en barro endurecido y huele a rancio. Llave de la cripta. A ver si ahí en el pantano la podemos utilizar en algún sitio. Ok, está todo reparado. Está todo reparado y aquí... perfecto, tenemos todo reparado. Tenemos... mejoré el arco hasta nivel 4. El quebrantaciervo también lo subí a nivel 3. Quizás nos sirve para algo, no lo voy a decir, no lo voy a negar. Quizás en un tumulto si nos sirve para dar un mazazo ahí en el suelo y alejarlos. Bueno, esto está a nivel 3. El escudo también lo subí a nivel 2. Y lo demás igual. Ok, vamos derecho al pantano. Ok, esto te protege del veneno directamente. Así que espero que sea 100% efectivo, porque si no estoy bien jodido. A ver, me voy a aplicar una. Vamos a comernos una sopita, una salchicha y uno de estos. Todavía me falta que desaparezca algo. Bueno, no importa, igual tenemos bastante vida. Mira la barra de estamina. La zanahoria es guapísima. Bueno, a ver qué encontramos por aquí. El tema del pantano es que es bastante oscuro, pero bueno, a ver si encontramos la cripta esa que nos indica la llave. Quizás ahí es donde encontramos el segundo jefe. El tercer boss, perdón. A ver, tenemos al loco este. A ver, voy a usar el quebrantaciervo. Le hace daño, lo aleja. Pero... ¿y esto? A ver la lanza. Están ahí, ¿eh? Tampoco crean que es tanta la diferencia ahora que lo mejoré. Bueno, lo que pasa es que gastan muchísima más estamina y es un pelín más lento. Pero para esto me va a servir. Toma, cabrón. Las sanguijuelas porquerías estas. Esto nos aplicaban veneno, me acuerdo. Claro, lo que pasa es que también tengo el tema del daño de garrote súper bajo. Si lo tuviera más elevado, bueno. No sé dónde murió. Ahí está. Esto es muy, muy importante para hacer las futuras pociones. Ok, ahí hay un esqueleto. No me acordaba que había esqueletos aquí. Encima tengo el puñetero arquero ese en el medio del lago. No me apetece. A ver, vamos a meternos, vamos a internarnos. Quizás no es tan grande y sea así como la nieve y estoy un poco jodido. Ahí tenemos otro de esos árboles. No sé si llegaremos a encontrar alguna cripta por aquí. Tiene más pinta el sitio, ¿no? La verdad. Un pantano todo tenebroso. Pero me parece que también me resulta igual que lo que me pasó en la nieve. Que se generó el bioma del pantano muy pequeño. Un trozo muy pequeño. Y no ha dado espacio a que se crearan todas las cosas que necesita. Igual vamos a explorar, a ver si encontramos algo en particular. Ok, más esqueletos, a ver. Por aquí, cabrón. A ver esto. El tipo de daño que hacemos, este es bueno contra los esqueletos. ¿Ven los numeritos? Cuando son amarillos, es que son débiles a eso. Cuando es blanco es normal. Y cuando salen gris, es que es resistente al daño ese. Ok, los esqueletos son débiles contra el mazo. Contra el martillo de Thor este. A ver, la porquería esta. Tenemos la poción. ¿Nos envenena? Sí nos envenena. Pero no los 20 y pico de segundos que nos hacía antes. Esto me gusta. Me gusta. Ok, ya tenemos las poti para venir aquí. ¿Cuántas me quedan, por cierto, no? 5. Ok.
En cada tanda de creación te da 6. De frío, de veneno, de lo que sea. Habría que probar... Hostia. Habría que probar... Ven, por ejemplo, este es resistente a la lanza. ¿Y a esto? Es débil. Ok. En el pantano los bichos son débiles contra el mazo. Ok, me da todo esto, perfecto. Ok, llegamos al límite, no hay mucho más de pantano. Pero sí... ¡Uy! ¡Hostia! Me estaba siguiendo un enano. No me percaté. Material nuevo, semilla de nabo. Ok. Eso creo que es lo que había agafado el goblin antes. Hay varios aquí. No hay mucho más en el pantano, ¿eh? Yo creo que me pasó exactamente lo mismo que me pasó con la nieve. Al ser un bioma tan pequeño, me parece que no se terminó de generar todo lo que tiene que tener. Voy a explorar un poquito la llanura. Sé que no lo debería hacer, sé que no estoy preparado, sé que me van a reventar. Pero aunque sea para explorar, para abrir un poco más la zona. Yo esperaba, en serio, esperaba que hubiera encontrado una cripto o algo aquí en el pantano. ¿Qué es eso? ¿Esto es hierro? ¿O es la piedra mojada? No, es la piedra mojada. Uf, ya me estaba alegrando. Aunque no tanto porque me lo iba a tener que llevar en barca. Acá hay nieve. Encontramos otro bioma de nieve. Joder. Bien, carajo. Claro, lo que pasa es que no tengo poti encima ahora. Ahora estoy jodido. Ahora no podría entrar porque me haría daño el frío. Y te va bajando constantemente, o sea, no... Hostia, cuánto... Wow, qué tirón. Es que no tengo estamina, loco. ¡No! No, los mosquitos estos. No, hombre, no, los mosquitos estos, no. Me va a matar. Me va a matar. Muerto. No, la llanura es imposible venirse en este momento. Es imposible. Me da 2 golpes el mosquito y me mata. Es una locura. Es una puñetera locura. A ver, voy a ver el mapa. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde aparecimos? Al menos de que acá siga algo. Prácticamente es una isla cerrada esto. Voy a tratar de tirar para esta zona. Voy a ir a buscar primero lo mío. Obviamente encima en el culo del mundo. Voy a ir para este sitio. O podemos... No voy a ir a... Voy a venir a buscar mis cosas y me voy a volver. No voy a estar dando vueltas por aquí en la llanura porque me van a matar. Voy a buscar mis cosas, voy a volver y voy a explorar por mi cuenta a ver si encontramos otro tipo de pantano o algo por aquí. Porque si no se va a hacer demasiado cortito el video. Así que encima no tengo... Bueno, me voy a llevar una poti de estas. ¡Hostia! No querías eso. La usé en vano. Shit. Me la iba a llevar por si acaso. Y vamos para allá, derecho a buscar mis cosas. ¡Hostia! ¿Un fantasma? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ok, salieron en pantano de noche, se ve. Se ve que de día no salen de noche. ¿Me deja algo? Para. Sí, ahí hay algo. Que tiro esto. Cadena. Fue... No sé. Me dio un par de recetas. Ok, ese fantasmín nos da un par de recetas nuevas. Pero sale en el pantano de noche. Yo estoy volviendo con mis cosas.
Ok, ok. Oh, ya estamos cerquita. Vamos llegando para el portal. Vamos a volver a nuestra base y me voy a poner a explorar, como le había dicho, en esta parte. A ver si tenemos más suerte. Ok, chicos, a ver. Estoy viendo que es lo que nos desbloqueó ese tipo de cadena. Y nos desbloqueó esto. Fuelle de la forja. Es una mejora para la forja. Necesitamos 4 cadenas. Y después en tema de decoración era esto. Un brasero. Para colgar. Está bastante bien. Y en algún banco o algo así, algo más que yo vea. Por el momento nada aquí. Y aquí. No, nada. Bueno, voy a ir guardando las cosas. Estoy escuchando a alguien. Que hace un bruto aquí. ¿Qué onda, loco? Wow. A ver el mazo este. No le hace mucho daño. Le hace más daño la lanza. Dale, cabrón. Listo. Ya día 57. Perfecto. Y quería ver el tema de la comida. Sopa de zanahoria, frico, saludable, veneno, no, nada. Yo pensé que me iba a dar... Ah, claro, lo tenemos que plantar al nabo. Y ahí seguramente me va a dar una nueva receta. No sé cómo... Si se puede obtener semillas de la misma zanahoria. No tengo ni idea. O de lo que plantemos. Bueno, me voy a poner a organizar todo y me voy a poner a explorar. A ver si tenemos suerte y encontramos algo nuevo. Bueno, gente, a ver, aquí encontramos un pantano por fin. He estado, no sé, casi una hora explorando. Una locura. No he encontrado... A ver, le voy a mostrar el mapa. Es como he estado explorando, como les dije. He estado yendo todo por aquí. Aquí encontré una parte de nieve mucho más grande, pero lo voy a dejar para otra parte. Así que decidí volver, tomé el teleport, me tomé una barca, vine hasta aquí. Aquí justamente estaba la cueva del troll, al lado de donde peleamos con el segundo jefe, el sabio. ¿Se acuerdan que hicimos una cama y todo? Descansé por si muero o algo, ya tengo el respawn aquí. Y justo estoy llegando y estoy viendo un pantano, menos mal. Y estoy viendo un pantano gigante. Y ahí estoy viendo algo, una estructura que no habíamos visto antes en el otro pantano. ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto, loco? No le di, ¿eh? Serás malo, ¿eh? Ok, se pone a pelear con el jabalí. ¿Serás cabrón abusivo? El pequeño cerdico no se puede defender. A ver. ¿Será una mazmorra esto? ¿Una mazmorra en el pantano? Lo que pasa es que... Este pinta distinto, tiene... Ah, élite. El nombre lo dice ya directamente. Élite. Tiene agua esto, no jodas. Cojones. Bueno, por lo menos sabemos que es un pantano totalmente distinto. El loco este no quiere salir. ¿Va a salir o qué? Ahí. Élite. Vení, vení, vení. Vení, guapo. Muerto. ¿Me da algo distinto? No. Y pensé que era agua, pero no es. Ah, no, sí, sí, es agua. Pero no hay nada. Es una estructura así sin más. A ver, voy a tirar otra flecha. Porque iluminó bastante. A ver si lo puedo tirar, no sé, por ahí. No, no va a ningún lado esto. Y no podemos descender, que yo sepa. No. Ok. Bueno, pero sabemos que hay estructuras en el pantano. Eso es lo que pasa. Es exactamente lo que yo estaba pensando. Al generarse el mundo, como es procedural, el pantano que nos tocó es muy pequeño. Y al ser tan pequeño no le dio espacio suficiente para crear estructuras y demás. Igual que lo que nos pasó aquí en la nieve. Aquí seguramente, como es más grande, seguramente vamos a encontrar cosas nuevas. Bueno, voy a pegar un pequeño vistazo en este pantano. Y a ver si tenemos suerte y encontramos alguna cripta o algo distinto. Ok, acá hay una estructura.
Me están siguiendo un par de locos. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Es un slime, pero es distinto. Parecía rojo ese. A ver. Menos mal que tengo vida de sobra. Eso sí, los maté. ¡Wow, wow, 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 wow! Ahí viene el bicho este. ¡Uy! Me aplicó veneno igual. A ver, menos mal que tenemos la poción. A ver, con la... Con esto creo que le hago menos daño. Es distinto, es rojo. Y sí, sufre más daño por el mazo. Por lo que estoy viendo. Salen los números en amarillo, así que, bueno, guay. A ver. La nube pestilente esta que tira me está jodiendo. Muerto. Ok. ¿Qué cojones? ¿Tiró un slime más pequeño? Ah, tiró dos slimes más pequeños. Nice. Wow, 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 wow. Muertos. Listo. Ok. ¿Dejó algo distinto o lodo? Lodo. Ok, y dio uno de chatarra. Yo creo que la chatarra es en metal. Lo que pasa es que no lo podemos no podemos usar el portal. A menos que... No, no lo podemos usar, a menos que nada. Ok. What the fuck? What the fuck? ¿Está prendido fuego ese? ¿Y esto? Cripta. Esta es la cripta. Aquí es donde tenemos que usar la llave. ¿Le pasa y ese demonio de fuego? ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones? A ver, 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 a ver. Loco. Esto... ¿Me vieron? Hay dos encima. ¿Me la juego? A tratar de matarlo. Lo que pasa es que me van a aplicar daño de fuego. Y no me apetece. Me voy a poner una poti a full. A curarme a full. Ok, vamos a ir con el mazo. A cruzar dedo de que no me maten, loco. Hay varios acá. ¿Pero qué es lo que es? ¿Un spawn de demonio de fuego? ¿Qué carajo es esto? Ah, bueno. No son... Te dan carbón. Yo creo que es un spawn. Esto. Sí. A ver. Wow. No hacen mucho daño, por lo que estoy apreciando. Menos mal. Pero son bastante tocahuevos. Y son rápidos. Vaya lag. No. Lo voy a usar con el mazo mejor. Listo, muerto. Te dan carbón solamente. Yo pensé que me iban a dar algún tipo de material distinto o algo, pero no. Muerto. Ahí vienen un esqueleto. Vienen un par de estos locos. Tenemos vida de sobra, así que no me importa. Yo creo que es un spawn. Por el tema de el fuego que está lanzando, pero no parece, ¿no? ¡Guau! Que me quemo. ¿Puedo recolectar algo aquí? Ahora que estoy viendo. No, nada. Es sin más así. Bueno, allá veo otra estructura. Pero tenemos la cripta. Encontramos la cripta. O sea, gente, si ustedes tienen en su partida una parte donde sale el pantano, pero muy chico, no pierdan tiempo explorando eso, porque no van a encontrar realmente la mayoría de las estructuras. Ok, por suerte decidí traer la llave, por si acaso. Encontré un cubo. Ah, los demonios estos me dan corazones de estos. Qué bueno. Que es lo que encontramos en la mazmorra, pero bueno. Ok, cripta. ¿Y se gasta? No se gasta. Ok, esta llave sirve para entrar a las criptas. Ahora, la pregunta es... Criptas hundidas.
La pregunta es... Oh, hay slime, no me jodas. Tenemos 4 minutos de... Me voy a llevar algo de esto. Tenemos 4 minutos del tema del veneno todavía, ¿eh? A ver si encontramos algo distinto. ¡Hostia! Tenemos de estos enemigos aquí adentro. ¿En serio? No, viejo. Vení. A ver. Lo bueno es que son bastante tontines y no se saben subir todavía. ¡Wow! Bueno, listo. Dejé en oscuras total. A ver, antorcha. A ver, tenemos bastantes cositas. Esto no me interesa, esto tampoco. Esto no me lo voy a poder llevar. El hueso, bueno, lo vamos a dejar por ahora. La antorcha, aunque sea para ir viendo un poco. Ah, pero aquí hay. Voy a usar la lanza, porque si no voy a reventar todo. Pila de chatarra lodosa. Ok, aquí es donde podemos encontrar metal. ¿Me dio chatarra? Pues... no. O está cubriendo para... y hay otro camino por ahí atrás. A ver. Quizá hay otro camino. Parece que sí, ¿eh? Sí, estaba cubriendo un camino. Ok, ¿puedo pasar o no? Está cubriendo... está... nah, no estaba cubriendo un camino. Pero... sí, te da chatarra. Esto te da chatarra. Te da muy poco, la verdad. Yo pensé que te iba a dar... me iba a dar más. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos rubí, ok, más champiñones de estos. Que lo encontramos en una mazmorra normal. A ver, antorchita. O quizás tuve... o quizás tuve muy mala suerte y la generación de esta cripta es una porquería. O quizás la cripta, es lo que yo pienso, es para obtener chatarra. Pero en la parte exterior del pantano encontré yo algo de chatarra. No mucha, muy poquita. Es que no hay nada. Vaya. Pila del... a ver, yo lo voy picando, pero pinta que no hay nada. Que no sigue. O quizás justo entramos en una cripta mierdosa. Este sí. Hay algo aquí oculto de este lado. Ok, acá está el loco este. Arquero encima, genial. Listo, muerto. Un cofre. A ver si me da algo distinto. Wow, slime. En serio. Uf, me voy a aplicar uno de estos. Me voy a aplicar uno de estos. A ver, para. Vamos a volver. Creo que el slime no va a poder pasar por aquí. Me voy a aplicar una de estas. Y la de veneno ya está a puntito. Esperamos 3, 2, 1. Y aplicamos de nuevo. Ok, perfecto. Vamos a reventar los slime estos. Los blobs estos. Que me dan más dolor de cabeza que otra cosa. Ok, ¿me dieron su material? Ok, pinta que... a ver, ¿qué hay acá? Ok, encontramos la cadena. A ver, te voy a dejar la chatarra porque no me la puedo llevar. Encontramos la cadena que nos dio el fantasma. A ver si hay algo más. Pinta que podemos ir por muchos lados. Lo que pasa es que hay que ir descubriendo.
Porque está tapado por la pila esta. Aquí es donde podemos encontrar fijo metal. Esto del chatarra lodosa seguro que es metal. Lo que pasa es que no veo. En algunos lugares continúa y en otros no. Me pasa que hasta no descubrí sacarlo todo y descubrirlo no nos damos cuenta. Esto lo dejo. Dame la chatarra. ¿Pesa mucho? Y sí, pesa. Yo pensé que íbamos a encontrar el tercer jefe o algo del tercer jefe aquí. A ver, todavía no la hemos terminado. Quizás tengamos suerte y nos indica dónde está el tercer boss. Ok, encontramos otro camino. A ver si puedo pasar. Lástima que sean tan oscuras. Otra pila lodosa, genial. Esta no pinta que haya algo ahí atrás, pero bueno. A ver. A ver si podemos encontrar algo como la gente. Para algo nos dio el segundo jefe esta llave. Quizás con esto vamos a encontrar al tercero. Porque si no, no tiene sentido que nos haya dado solamente esto. El primero por lo menos nos desbloqueó el pico o algo así. Pero este nos dio... El segundo nos dio solamente una llave. Por eso no le encuentro mucho sentido. Sí, bueno, entramos a estas criptas. Pero... la verdad... está chula la cripta. Ok, y aquí... ok, acá hay una parte medio como hundida, pero no lleva a ningún lado. ¿En serio? ¿Really? No me jodas, hombre. Yo creo que no hemos tenido suerte y esta cripta no dio todo lo que tendría que haber dado. Esto me lo llevo. A ver, acá tenemos otra pila. Encima de eso, el pico ya se me está por romper. No veo nada por acá. A ver. No. Voy a dejar un pelín la cámara, a ver si así se puede ver un poco mejor, pero no. No hay nada. No hay nada. Esto llega hasta ahí. Vaya mala suerte. O bueno, o quizás es para encontrar el hierro, las criptas. Pero medio como que ¿no? Yo esperaba algo más. Yo esperaba, no sé, un indicio o algo para que me lleve al tercer jefe. O quizás es como digo yo. No se generó bien. Porque he entrado yo en algunas mazmorras, las normales. Otra vez salieron esos demonios. Y no me han dado... Por ejemplo, he entrado en una y me ha dado solamente un cubo de estos, por ejemplo. Así que puede ser que hayamos tenido mala suerte y encontramos justo una cripta que no está completamente formada. Esqueletillo. A ver, quiero tocar huevos. Listo, a su casa. Hace un huevo de daño esto a los esqueletos, A los esqueletos, a los slime también. A ver, ahí hay una piedra, por fin. Yo creo que esa piedra nos va a indicar dónde está el tercer jefe. Espero. Ok, hay varias tumbas aquí, por lo que estoy viendo. Uf. Me he quedado sin estamina. Vamos a hacerle el camarón, vamos a girar alrededor de la piedra. Son varios. Listo, los dos esqueletos, adiós.
Ah, me van a reventar, Guarda, guarda, guarda. Poti. Uf. Qué bueno que por fin descubrimos cómo crear pociones. Porque... Oh, me quedé sin estamina, ¿en serio? Dale. ¡Loco! Reventalo, ¿qué te pasa? Me van a matar, Ah, genial. ¡No! No lo tenía equipado. Ahora. Ahora. Es que no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. ¿En serio? ¡Wow! Ah, hay un tiempo límite para usar poti. No la podemos usar seguida. Ok. Ok. Mientras no venga ningún puñetero arquero que me va a joder a distancia, vamos bien. El tema es aguantar, resistir, juntar un poco de estamina. Que no junta nada de estamina, no sé por qué. Será por la lluvia. Listo. Esqueleto este. Listo. Me quedaría aquel. Muertos, por fin. Ok, esto. ¿Qué tenemos aquí? La piedra esta, ¿me indica algo? ¿Qué me dice? Nada, es parte del lore. No me dice dónde está el tercer jefe. Yo pensé que sí. Vaya tela. Vaya tela. Además parece un lugar distinto a los otros, pero bueno. Nada de nada. Ok, vamos a continuar a ver si encontramos un poco de... Voy a curar primero. Sí, a ver si encontramos otra cripta. Que parece que sí. Ahí veo otra cripta. A ver si tenemos suerte. Va, directamente voy a entrar. No voy a estar esperando. Hola, loco. Adiós, loco. Nos vamos adentro. A ver si tenemos suerte y encontramos si es distinta a la otra. Ya, arquero. ¿Por qué tienen que ser? ¿Por qué tiene que haber arqueros? No estoy haciendo mucho daño, Listo, a tu casa. Ahora, el gran problema que tengo es el pico. El pico ya se está destruyendo. No sé si va a aguantar mucho más. Pila de chatarra lodosa. Además, por estar mojado, estoy prácticamente seguro que esto hace que la estamina se regenere mucho más lento. Ese es el gran problema. Eso creo que es un hueso pálido. ¿Hueso pálido? What the fuck, ¿qué es lo que...? A ver. ¿Es un hueso distinto? No, no quiero piel. Material, hueso pálido. Ok, este es un hueso nuevo. Ok, lo encontramos en las pilas lodosas estas. La pena es que... el pico ya se rompió. El pico ya se rompió, vamos a tener que volver. No nos queda otra. Pero bueno, gente. Por lo menos encontramos... Esto me lo llevo, estas tripas. Esto me va a servir para hacer futuras pociones. Hostia, que ahí vienen los bichos estos de fuego. Pero por lo menos ya encontramos un nuevo pantano. Encontramos las criptas. Eso es lo más importante. Este hueso pálido...
Hueso gigante. Nudoso como la madera vieja. Este hueso es muy probable que es lo que necesitemos para el siguiente jefe. Y ahí estoy viendo otra cripta. ¿Sí? Ahí estoy viendo otra cripta. Sí, 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 sí. Ahora sí tenemos un señor pantano como Dios manda. Ok. Yo lo que voy a ir haciendo va a ser volver a base. Lamentablemente no voy a poder tomarme el teleport, porque no voy a poder llevarme esto. Así que voy a agarrar. Vamos a hacer un buen corte. Me voy a pegar un lindo viaje en la balsa. Y lo voy a llevar a casa a fundir. A ver si tenemos suerte. Y empezamos la era del hierro. Así que vamos a darle. Let's go. Ok, gente. Por fin estoy llegando. A ver, llegué a la siguiente isla. Aquí. Y llegué, me fui a la parte donde está el teleport. No lo tengo marcado, pero bueno, es aquí. ¿Se acuerdan que había dejado un cofre con algo de metal? Y acuérdense de este trozo de metal negro que nos dio el pequeño goblin ese en las llanuras. Así que es uno, pero lo voy a defetir a ver qué recetas me da. Esto no tengo nada porque dejé varias cosas en el cofre ahí. Vine, dejé esto a través del teleport. Dejé todas las armaduras y todas esas cosas. Es que no tengo prácticamente espacio. Lo voy a dejar aquí afuera un segundo. Quiero ir dejando quemar la chatarra a ver si funciona. Sí. Comienza la era del hierro, Esto lo voy a quitar un segundo porque quiero a ver si... no tienes que se pueda... Ok, esto no se puede quemar. Maraña de metal negro, trozo de metal negro. No se puede teletransportar, pero no se puede fundir tampoco, por lo que estoy viendo. Qué pena. Yo pensé que sí, pero bueno. Voy a colocar el resto aquí. Vamos a tener 17 lingotes. Quiero... Esto no lo quiero perder, así que lo agarramos de nuevo. Ahí salió el primer lingote. A ver. Armadura de escama de hierro, grebas de hierro, hacha de hierro, arco de cazador, casco, clavo de hierro, un montón de cosas. Escudo, lanza, espada. Hostia, 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 hostia. Eso es la vida, loco. ¿Dónde está el... ¿Dónde dejé el mazo? No sé dónde dejé el mazo. Puse por todos lados cosas así para ganar algo de tiempo, porque voy prácticamente 3 horas grabando. 3 fucking horas. A ustedes se les va a hacer mucho más corto porque voy a editarlo, pero... vaya tela, esto lo dejo aquí. Me voy a buscar mis cosas, creo que... no puedo ir porque tengo... Claro, tengo la planchuela esta. Y tengo esto. Ahora sí. Ok. Voy a buscar mis cosas. Y vamos a ver en el banco de trabajo o en la forja. Me imagino que más que todo en la forja es donde se va a poder hacer el tema del hierro. Ok, aquí tenemos todas nuestras otras cositas. Esto no me lo puedo llevar porque no me da más el peso. Así que ahí queda. Es estaño, lo podemos conseguir ahí en nuestra isla, pero bueno. Ya que estaba, me lo llevaba. Ok. Esto y esto. A ver, quiero el mazo. No sé dónde está el mazo. Quiero ver si hay algo de construcción de metal ahora o algo distinto. Mazo, mazo, mazo. Más o menos. Hostia puta, ¿dónde está el mazo? Me voy a hacer uno, ya fue. ¿Qué necesito para el martillo? 2 piedritas. Piedruski. ¿Acá hay una? Necesito otra. Otra piedra normal. Esto, tocón. Piedra, perfecto, listo. Me elaboro el martillito, el mazo. Listo. Corta piedra.
Oh, sí, ahora sí, señor, ahora sí, antorcha de pie, antorcha de hierro esmeralda, ahora sí comienza la era del hierro y podemos construir de cosas de piedra. Me imagino que la vamos a construir, a ver, yunque, esto lo tengo, yunque debería, este no lo tengo, este lo tenemos que hacer, esto es nuevo, soporte de herramientas, esto es nuevo. ¿Dónde está? Vi cortapiedras, pero ¿en dónde? Aquí, cortapiedras. Este necesito. Necesito este. El yunque lo tengo. Es mejora para la herrería el segundo yunque. Yo creo que vamos a tener que aplicar esto para ver las cosas de metal. Pero quiero hacerme esto. El cortapiedras. A ver. ¿Tengo alguna piedrita por acá? No necesito mucho. Hombre, a ver. Vamos a reparar. No me voy a volver loco. Tengo el pico. Lo reparo. Tiene que haber alguna... Tiene que haber una piedra. Si tengo un montón de piedras acá, loco, dámelas. Agarramos un par de lingotes que ya veo que se están haciendo. Perfecto. ¿Qué haces acá, loco? Wow. ¿No te huida? Shit. Me está golpeando mis cosas, ¿no? Sí. ¡Genial! Claro, no tenía ningún tipo de armadura ni nada. Además no había comido, tenía poca vida. Genial. Bicho. ¡No! Claro, yo había dormido acá y me olvidé de dormir. Hostia puta. Hostia. Claro, yo había dormido acá porque estaba cerca del pantano y digo, bueno, si muero, hago respawn. Shit. Bueno, chicos, estoy viendo que viene el troll. Voy a entrar a esta cueva de troll. Sabemos que ya no hay ninguna aquí. Así que nada, gente, con esta aura mística y todo en pelotangas, vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. Es una lástima que haya muerto ahí. Quería ver el cortapiedras, a ver qué realmente me desbloqueaba. Pero estoy casi seguro que me desbloquea el tema de construcción ya con cosas de piedra. Así que nada, hoy ha sido un día súper productivo. Hemos desbloqueado un montón de cosas. Entramos ya por fin en la era del hierro. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así. Un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.